jean, con las zapatillas sucias, pues no le... ¿Cuál será el corazón? ¿Dónde está ubicado el corazón? En un espacio llamado mediastino. Para los griegos, mediastino significa que está en el medio. ¿En el medio de qué? De las dos cavidades pleurales. El pulmón está envuelto por una capa denominada serosa, que es la pleura. Así como tenemos una serosa pleura, una serosa llamada en el abdomen peritoneo, hay otra serosa en el corazón llamada pericardio. Son tres grandes serosas, le llamamos las tres P's. Claro que también hay serosa, por ejemplo, en las articulaciones, ¿no? Pero las tres famosas P, pericardio, peritoneo, pleura, ¿ya? Son las más conocidas. En este corte transversal podemos observar el cuerpo de la vértebra. Entonces, hacia adelante ya me va a indicar, todo el mundo conoce que el cuerpo de la vértebra es anterior, la fosa espinosa es posterior. Quiere decir que lo que está celeste es anterior al cuerpo, lo que está rojito anterior a lo de celeste y lo que está de verde anterior a lo de rojo. Todo lo que estoy hablando se denomina mediastino inferior. Y el mediastino inferior se divide en ¿qué? Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿De acuerdo? Profesor, y si existe un mediastino inferior, ¿qué espero buscar? El mediastino superior. En la gráfica observamos, ¿qué corte es? Porque si hablamos de la primera clase de anatomía, corte sagital, tendría que estar en el medio, ¿no es cierto? ¿Ya? El manubrio, el ángulo de Luis, el ángulo external o ángulo de Ludwig, ¿verdad? Entonces ese ángulo es especial porque ahí va a dar el origen de la bifurcación, por ejemplo, de la carótida, perdón, del callado de la aorta. Ahí inicia el callado de la aorta y también termina el callado de la aorta. Inicio y fin. En otros autores mencionan, en otros libros, justo es el lugar donde la tráquea se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Ya que ese es el lugar. También de ahí, de ese ángulo, ya sabemos que llega a la segunda costilla. De ese ángulo es importante mencionar que si sale una línea transversal que va a la parte inferior del cuerpo de la dorsal 4 o torácica 4, o puedo decir que cae entre 4 y 5, ¿no? De la dorsal 4 y la dorsal 5. Esa línea transversal hacia el ángulo de Luis, Lois para otros. ¿Qué me indica? Que es el límite hacia arriba del mediastino superior y hacia abajo del mediastino inferior. Ese es el límite. ¿Y cuál sería más, profesor, va a ser más claro ese límite superior? Sería la abertura torácica superior. La abertura torácica superior, hemos visto en la práctica que en los esqueletos esa abertura torácica superior corresponde a ese nivel. Perdón, estoy mal. Esta es la parte del colo, de la línea transversal que divide el mediastino superior e inferior. Lo que le estaba hablando es el límite superior del mediastino. El manubrio, la parte más superior del manubrio y la parte superior del cuerpo de la dorsal 1. Ese límite vendría a ser el límite superior del mediastino, de todo el mediastino. Es lo que hemos visto en las piezas de los esqueletos, la parte superior, ¿ya? Y la parte inferior, ¿cuál sería el límite? El famoso músculo. Ya díganme, ustedes ya saben ya. Es el músculo de acá. En la parte anterior, ¿quién sería el límite? La parte posterior del esternón, del manubrio, del cuerpo y del apéndice esquifoides. Y la parte posterior, varios libros dicen diferente, pero analizando la gran mayoría, uno dice, por ejemplo, el cuerpo de las vértebras. Sí, pero en la mayoría de libros que he leído dice la parte posterior del cuerpo vertebral. Ese debe ser el límite correcto del mediastino posterior, para que pueda abarcar todas las estructuras que se encuentran en el mediastino posterior. Muy bien. Lo que hemos visto en blanco y negro es del libro famoso College. Y este es a colores del libro de... ¿Qué libro? Porque ustedes lo están estudiando. He visto que varios lo tienen. Yo no le voy a conocer las figuritas, ¿no? ¿Qué libro es? Es de Gray, ¿no? De Gray. Es lo mismo, así que no vamos a explicar más. ¿De qué libro es? Yo he visto al doctor Richard cargando. La Targier, no. A la doctora Fresa le gusta la Targier, por ejemplo. Prometheus, ¿no? Este libro es de
gráfica es la misma. A ver, ¿dónde está el delegado? Señor delegado, ¿qué es lo de Marina? ¿Por qué? Bueno, porque tiene los límites. Más fuerte. Imagine que ha tomado un buen almuerzo. Porque su borde superior es el orificio torácico superior, la abertura torácica superior, y el borde inferior es el ángulo del borde inferior. Pero no sería borde inferior, sino límite inferior en ese caso, ¿no? Sí. Porque no es un borde en sí, es toda una base. ¿Quién sería el límite inferior? El ángulo del Luis o el borde inferior del No, monólogo. el ángulo de Luis, no. La línea transversa que va desde el ángulo de Luis a la parte inferior de la dorsal número 4. Si quiero entre 4 y 5, ¿no es cierto? A esa altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Es la primera parte que nos toca ya saber cuál es el mediastino. Otra forma de decirlo, de repente un poco más fácil, que no es tan claro, es que el corazón, por ser un órgano hueco, tiene 3 capas: capa interna, media y externa. Todo órgano hueco tiene 3 capas: capa interna, media y externa. Ustedes estudian aparato respiratorio, aparato urinario, ¿no? Histología, ¿recuerdan? Interna, media y externa. Y ya algunos órganos cambian con una capa más. Por ejemplo, mucosa, submucosa, muscular, y la última capa es serosa o adventicia, que es en el tubo digestivo. O en la tráquea, que también tiene 4 capas, ¿no? Porque tiene cartílago, ¿sí? Tiene una adventicia que es más gruesa, tiene una submucosa también. Pero ya son detalles, pero en sí son 3 capas grandes. En todo órgano hueco, 3 capas grandes: interna, media y externa. Entonces el corazón, como es hueco, que debe tener capa interna, capa media y capa externa. O sea, endocardio, miocardio y pericardio. Pericardio. ¿Qué significa pericardio? Alrededor. Y hay 2 pericardios para los que ya recordaron. Un pericardio que está más afuera, denominado pericardio fibroso, duro, fuerte. Profesor, ¿y por qué al de afuera le llamas pericardio fuerte, duro? Porque evita el sobreestiramiento del corazón. Si el corazón hace sístole, diástole, se puede emocionar el corazón y estirarse demasiado. Si el corazón se estira demasiado, se va a romper. Ya lo hablarán en fisiología. ¿Quién evita ese sobreestiramiento del corazón? El pericardio fibroso. El pericardio que es el más externo. Internamente hay un pericardio seroso, el que más conocen, ¿no? ¿Y en qué se divide el pericardio seroso? En una capa visceral y en una capa parietal. ¿Para qué me recordó eso, profesor? La embriología dice que la capa visceral es la que origina endocardio, miocardio y pericardio. Ustedes han hecho embriología, así que ya han recordado seguramente de manera muy rápida. ¿Por qué me hablabas del pericardio? Si yo ubiqué el pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, lo que sale delante del pericardio sería mediastino anterior. Lo que está detrás del pericardio, mediastino posterior. Lo que está al interior del pericardio y a ambos lados del pericardio también tendría que ser, ¿quién? El corazón. O sea, el corazón es mediastino medio. Y lo que está encima del pericardio, ¿qué sería? Mediastino superior. En la gráfica estamos observando, nos permite encontrar qué órganos encontramos, o qué arterias, qué vasos, qué nervios en el mediastino superior, en el mediastino anterior, en el mediastino medio, en el mediastino posterior. Mediastino posterior es otra clase, así que ya la van a ver. Pero no me miren a mí, no se ven al gráfico. Ya sé que no me conocían ya en persona. Nos miramos a lo lejos, ¿no? Esto me he hecho prueba COVID, por si acaso, porque de la máscara. No me decía el profesor a venir, está sin mascarilla, ¿no? Por si acaso, no me digo. Además que el COVID no se gracias aquí en un centro delegado, hace un mes y medio, ¿no? Para contar con la historia que era, ¿no? No hay otra. Hay que reír de la vida. Muy bien. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el mediastino superior? ¿Se acuerdan del callado de la aorta? Ya hicimos. El COVID se ha trabajado varias veces. La primera arteria, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, ¿no es cierto? La vena cava superior. ¿Ustedes están recordando cuando estudiaron cuello? Porque para estudiar cuello tenían que haber estudiado parte del corazón. La vena cava superior. ¿Y quién formaba la vena cava superior? A ver, un voluntario. No sean tímidos.
el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Entonces, los dos también están en el mediastino superior, porque eso no es cuello, ¿no? Es mediastino superior. Ahí está. De niños teníamos una glándula que fabrica la hormona timopoietina. Fíjense esa glándula. Con el tiempo se llena de grasa, ¿no? Y de esa aparece. Nadie tiene timo ahorita, ¿eh? Nadie. ¿Cómo se llama? El timo. Entonces, por ejemplo, son estructuras que se encuentran en el mediastino superior. ¿El esófago estará en el superior? ¿Estará o no estará? ¿O qué creen? Sí. Está en el mediastino superior. ¿Estará en el mediastino anterior, medio o posterior? Posterior. Ya ha hecho el profesor Richard Hernández, Richard Paredes, ¿no? Ya ha hecho ya. Entonces, ya deben saber, ¿no? Y está muy bien, están contestando. Cuando no contestan, el doctor dice que no tiene información. Ya ha sido director del Honorio Delgado, ¿no? el doctor Richard Hernández, que lo comenta, es profesor de neurología, colega de nosotros, muy buena gente, muy buena gente. Yo hice con él el internado. O sea, pasamos cosas bonitas, agradables, y nos apoyamos, nos ayudamos mucho, ¿no? Eso es lo bueno del compañerismo, ustedes, ¿no? Que tienen que conocerse, hacer vida y ser amigos fue de verdad. Acá hay una competencia, sí, pero una competencia sana. Una competencia que cuando llegue el examen del ENAM, la UNS debe sacar primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, sexto puesto, y así, en cadena, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso nos vamos formando. Bueno, no nos vamos a distraer. Había un nervio, no, existe un nervio que se baja por delante del músculo escaleno anterior. Estamos hablando del cuello. Frénico. Frénico, cuando digo la palabra frénico, ¿a qué estructura me refiero? Al diafragma. Para no olvidarme, yo digo que es el freno entre el tórax y el abdomen, ¿no? Si el nervio frénico va al diafragma, para darle elevación motora o sensitiva, o sea, ¿lo mueve o hace sentir el diafragma? Motora. ¿Ah? Motora. Es el músculo más importante de la respiración. Entonces, el nervio frénico, pregunto, ¿estará en el mediastino superior? Porque puede llegar hasta el diafragma. Sí. Sí. ¿Estará en el mediastino inferior? Sí. Sí, también. Ya luego veremos si está más abajo, pueden ver, o a mi izquierda, si está en el anterior, en el medio del posterior. En el anterior no puede estar, porque en el anterior prácticamente, como ustedes observan, hay pocas estructuras. El timo, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, hay grasa, hay tejido conjuntivo, que forman ligamentos que van del esternón al pericardio, por ejemplo. ¿Cómo se llamarán? Esternón pericardio. Superior e inferior, depende de la ubicación. Pero no hay más, algunas ramas arteriales, como saben ahí, pero no hay muchas estructuras. El vago, no me miren mía, porque el vago no es vago. ¿Por qué se llama vago? Todo el mundo le llama neumogástrico, pero el otro nombre es vago, el 10. Si yo digo, escucho, pienso, nervio vago, nervio número 10, pienso una palabra más larga. ¿Quién me dice? Vagabundo. Vagabundo. Eso me sirve para farmacología y has hecho esa clase. Yo pienso, nervio vago, nervio número 10, parasimpático. Así, loco, rápido, parasimpático. El nervio vago es el parasimpático. Así de rápido. Él es el que más desarrolla el parasimpático. Si yo hablo de corazón parasimpático, usted está pensando en el vago ya. El vago también viene, ¿no? Desde arriba, ¿recuerda? Agujero yugular. Baja. Entonces el vago también va a estar en el mediastino superior. Nos falta ubicar. ¿Estará en el anterior? No, profesor. En el medio, al lado del corazón. No, profesor. El vago está detrás de los bronquios. Pedículo pulmonar, hacia atrás. Entonces, ¿qué hablamos? Mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, más o menos ustedes se han ubicado, han leído, ya tienen una idea. En este corte, observamos hacia arriba al atrio. ¿Será izquierdo o derecho? De las 4 cavidades del corazón, ¿cuál es la cavidad que se encuentra, diríamos, totalmente posterior? ¿Cuál es esa cavidad posterior? ¿Ventrículos o aurículas? Y voy avanzando un poquito sobre cómo es la embriología. A las 4 semanas,
el corazón está como un solo tubo. Hablamos de 28 días. Pero antes de eso eran dos tubos cardíacos que se juntaron y formaron un solo tubo cardíaco. Hacia arriba es el bulbo cardíaco. Luego, ¿qué sigue? Ventrículo. ¿Qué sigue? Aurícula. O sea, ventrículo primero, claro. Luego, aurícula. ¿Y qué más? Seno. El seno. ¿Ya? Entonces, seno cardíaco. ¿Y qué ha pasado? Que ese corazoncito, que ahora es un solo tubo, hablamos 28 días, o sea, la cuarta semana de desarrollo, el corazón crece rápidamente. Y yo ya he entendido que el corazón está al interior del pericardio, ¿no? Pero el crecimiento y desarrollo del corazón es más rápido que el pericardio. Y no hay espacio donde crecer. Entonces, lo que era un tubo se empieza a enrollar como una S. Imagínense, arriba está el bulbo, ¿no? Bulbo. Sigue, ¿qué he dicho? Ventrículo. Abajo, aurículo. ¿Qué más abajo? Seno. Entonces, se va hacia atrás, intentando formar una S. De tal manera que el ventrículo queda adelante. ¿Y qué queda atrás? Las aurículas. Entonces, la aurícula encontramos en la parte posterior. Pero, ¿cuál es más posterior de las dos? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda, la que tiene las 4 venas pulmonares. Muy bien. Entonces, miren cómo hemos hablado un poquito ya de biología, hemos aumentado. Este atrio izquierdo es el que está, es el más posterior, hemos dicho. Si ya ustedes me han comentado que el esófago estaba en el mediastino posterior, entonces este atrio está muy cerca al esófago. Si llegara a crecer por una hipertrofia, aumento ya de la musculatura a nivel del atrio izquierdo, aquí va a presionar al esófago y va a disminuir su luz. Eso se denomina estenosis. Ese espacio, que se ve mucho mejor en las radiografías, que existe entre el atrio izquierdo y el cuerpo de la vértebra, todo ese espacio radiológico le dicen el espacio de Holness. O simplemente, como está detrás del corazón, retrocardial. Es un corte parasagittal, lado derecho izquierdo. ¿Pero por qué? Y ahí vienen a mirar qué estructura está, el mediastino superior o el mediastino inferior. Y ya se ubican si es anterior, medio o posterior. A mí me interesa el anterior y el medio. El posterior es otra clase. ¿Listo? ¿Derecho o izquierdo? ¿Por qué derecho? Supongo que es el pericardio y el corazón. ¿Quién sería? De color azul. Me parece morado, ¿no? Pero no importa. Azul. ¿Quién tendría que ser? Viene de arriba. Vena cava superior. Le llega de atrás una que da curvatura, que forma una asa, un callado. ¿Qué vena? Ácidos, mayor o menor. Ácidos, mayor. ¿Las venas forman por sí solas callado? ¿Por qué no? Porque no tienen elástico de histología. Capa interna, capa media, capa externa. 3 capas, todo órgano hueco. En la capa media tiene músculo y elástico. Si la arteria tiene más músculo es una arteria muscular. Si la arteria tiene más elástico es una arteria elástica. Por ejemplo, la aorta es una arteria elástica, ¿no es cierto? Las grandes arterias son arterias elásticas, son arterias de conducción. Las pequeñas arterias que tienen que darte sangre o más sangre o menos sangre son arterias de distribución. ¿Y qué tiene para distribuir la sangre? Músculo, contraer, relaja, contraer, relaja. Esas son las arterias de distribución musculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vena no tiene elástico. Al no tener elástico no puede formar su propio callado. El pedículo pulmonar tiene que romper aquí, es el que le permite formar este callado, ¿no? Y en este gráfico es el mismo. ¿Quién me dice que al lado es izquierdo, derecho? ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa me ayuda? El callado de la aorta. ¿Ah? El callado de la aorta. ¿Qué más? Más que el callado. La aorta ascendente. La aorta descendente, ¿no? La aorta descendente. Este es el corazón. El pericardio, supongo que estoy pensando mediastino medio. Y ahí hay un nervio. ¿Quién será ese nervio? Está dirigiéndose hasta
Perfecto, muy bien. No voy a explicar más, que son más detalles ya. Mediastino superior, ahí está el timo, y había parte del timo incluso en el mediastino anterior, ¿eh? Había parte del timo en el mediastino. Tenemos el cuerpo, perdón, el manubrio y la primera costilla, ¿no? Esta figurita también de Hollish, ¿qué nos permite observar? Y ahí yo ya sé que es el mediastino superior que subclasai. La vena cava superior, este es el tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Qué puedo ver ahí? El derecho es más vertical, el izquierdo más horizontal u oblicuo. ¿Cuál es más largo, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, profesor, es más largo, ¿verdad? Este es el izquierdo. ¿Cuál va a cruzar la línea media? Porque la cava superior está hacia el lado derecho, ¿no? ¿Quién va a cruzar la línea media? El tronco venoso brachiocefálico, ¿qué? Izquierdo. Lo estamos observando. Ahí está. Ahí van a llegar, por ejemplo, algunas venas de la glándula tiroides. La glándula tiroides, pues, estas dos venitas se llaman venas tiroideas inferiores, van a llegar ahí. Vena del timo, la vena tímica, va a desembocar en la vena brachiocefálica izquierda. Y llega a la vena cava superior. De la gráfica anterior, ya hemos sacado el manubrio, hemos sacado la primera costilla, ya no está, y podemos ver mucho mejor la vena cava superior, podemos ver el callado, la arteria pulmonar derecha e izquierda. Parte ya del mediastino superior. Acá el amarillo supongo que debe ser nervio, ¿no es cierto? Debemos estar en el mismo idioma. Y ese nervio da una ramita que quiere regresar. ¿Cómo se llama cuando el nervio regresa, recuerden? Regresa recurrente. ¿Será del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo, ¿no? Pues hemos preguntado qué lado, ya se ha comentado que es el lado izquierdo. ¿Y hay recurrente del lado derecho del nervio vago o no hay? Sí. A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está el lado recurrente? ¿Dónde daba? ¿Dónde regresaba? En la subclavia. En la subclavia. Por ende subclavia de derecha, ¿no es cierto? Entonces el nervio recurrente también está en ese mediastino. Entonces solamente ubicarlos, ver qué estructuras están, cuál es el límite inferior del mediastino superior, y ya yo puedo ubicar, ¿no? ¿Qué estructura está o no está? No de memoria. Y ahí está el nervio frénico. Digamos que es un momento. Al lado del coral, mejor del corazón del pericardio, ¿no? A ambos lados. ¿Dónde estás? Hola. ¿Ahí? Ahí está. Muy bien. Si nosotros miramos esta figura, el corazón todavía aquí está cubierto. Está cubierto el corazón de una membrana que parece algo dura. Es el pericardio fibroso. Si veo la siguiente gráfica, ya no está el pericardio fibroso. ¿Qué se mira, profesor? Miramos el corazón brillante, reluciente, bien lustradito. Ese es el pericardio seroso. Como está pegado al órgano, es el seroso visceral. Profesor, y el seroso parietal está pegado a la pared. Pero ¿quién sería la pared en este caso para el corazón? El pericardio fibroso. Entonces, el parietal está pegado al fibroso y no lo podemos separar, está pegado. Clínicamente, los clínicos, ya en el área clínica, solo utilizan el término pericardio. Y cuando dicen pericardio, ¿a qué se están refiriendo? Al pericardio fibroso y el pericardio seroso parietal. Se entiende que es de los dos, con solo el término de pericardio. Nos hemos percatado que este pericardio ha estado cubriendo toda la cara del corazón, el tronco pulmonar, la cara anterior del corazón, el tronco pulmonar, la aorta ascendente, parte de la vena cava superior. La parte más superior de este pericardio, la parte más superior, se llama asta de Haller. Es el asta de Haller, el límite superior, por ejemplo. Muy bien. Ya no hay.
el corazón ya no está en pericardio, se ha retirado y estamos intentando ver las estructuras hacia atrás, arriba un poco del mediastino superior y hacia atrás, perdón, del mediastino superior está bien y hacia atrás del mediastino posterior. Esa gráfica, ¿a qué quiere dar a entender? ¿Qué mediastinos miraríamos ahí por las estructuras? No salta. El inferior, ¿Estará la cadena simpática ahí? ¿O no estará la cadena simpática? inferior, posterior. ¿Está o no está? Cero, posterior, ¿verdad? La aorta descendente también está posterior. No vamos a dar detalles porque es otra clase, ya les he dicho, es otra clase. Ahí, ¿qué nervio? Fácil, la fácil es, mira. No me puedo olvidar, ¿no? Desde arriba viene el frénico. ¿Ya? ¿Quién forma el frénico? Primero. ¿Sé qué? No. Ahora le nega el doctor. Ya no renega, ya le he ganado ya. Ya ha hecho la toalla. El problema es si tira la toalla con que se seca, ¿no? Ese es el problema. De modo. Es un chiste especial, ¿no? Que yo hago. Tienen que agarrarlo así en el aire. C4 con una rama de C3 y con una rama de C5. Esa es la formación del frénico. Ese es el frénico. ¿Ya? Entonces ya han visto que viene desde arriba, ¿no? Señala el vago para que el doctor esté pilas. Si yo digo vago con el monástico, ¿qué otra palabra que viene a mi cabeza? Ya saben que les cae ya. Esta es parte de la neurología que les decía al inicio. Para el corazón va a ser dos tubos, al inicio, ¿no? Dos tubos cardíacos, y luego va a ser un solo tubo el corazón. Ahí está. Cuarta semana, es decir, 28 días aproximadamente. Arriba dijimos el bulbo, el ventrículo, la aurícula y abajo el seno venoso. Y grábense porque cuando yo hablo, por ejemplo, del seno venoso, los que ya han leído corazón o ya hemos trabajado un poquito en la práctica, había el seno coronario. ¿Quién forma el seno coronario? El seno venoso. El seno venoso ayuda a formar el seno coronario. Ayuda a formar la aurícula derecha del seno venoso. Muy bien. Entonces, el corazón está envuelto en el pericardio. Este corazoncito crecía mucho más rápido y por lo tanto tomaba esta posición, ¿no? La aurícula que estaba abajo se iba hacia atrás, igual que el seno. Por eso es la posición del corazón. Las aurículas son posteriores. ¿Cuál es la aurícula? Si digo posterior, una sola tienen que elegir. ¿Cuál es la más posterior? La aurícula. Perfecto. Ahí está finalmente cómo terminó. Acá queda el ventrículo por delante, arriba está el bulbo. Del bulbo hacia arriba ya va a formar la aorta, la pulmonar. Hacia atrás ya están las aurículas. En la parte posterior podemos observar, en la gráfica del inferior podemos observar que hay vena cardinal anterior, vena cardinal posterior, vayan a grabar mirándolo, venas cardinales anterior y posterior, que van a desembocar en otra venita, esta de acá, llamada conducto de Cuvier. ¿Para qué me va a servir eso? Para cuando hablemos venas, van a ver cómo, por ejemplo, el conducto de Cuvier del lado derecho, conducto de Cuvier de este lado derecho, con la vena cardinal del lado anterior y derecha, van a formar la vena cava superior. Así se va a formar la vena cava superior, ¿no? El seno formaba el seno coronario. A ver, hay un alumno que me ganó un punto en las clases que hacíamos virtual, me respondía. ¿Alguien ha leído ese libro? Le digo a la doctora Ruth que le ponga un punto en su pasito. Su primer pasito de corazón que vale un punto, ¿no? ¿Alguien sabe de qué libro es? Hay un compañero que lo tiene, ¿eh? Los antiguos. ¿Nadie? Es de Rubier. Cuando Rubier habla de neurología, también lo explica bien bonito. Aquí está la cavidad pericárdica. Este vendría a ser el corazoncito en un solo tubo cardíaco y está sostenido hasta la parte posterior por el mesocardio dorsal.
Cuando va creciendo, y ya sabes que va a formar una S, el corazón, va a formar una S, se rompe y desaparece ese mesocardio dorsal, ya no hay. Y esa ruptura y ese espacio que va a generar va a ser el o el futuro seno transverso. El futuro seno transverso. Aquí en la parte posterior. Entonces yo recuerdo que hacia arriba lo que va a quedar era el bulbo, ¿no? Y del bulbo hemos dicho que van a ser la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces el seno transverso, ¿detrás de quién está? ¿Detrás de quién está? De la arteria pulmonar, de la arteria aorta. ¿No? Ya nos vamos dando cuenta cómo lo vamos a ir ubicando. Así va ocurriendo. Ya hemos hablado del pericardio y las capas. No me voy a demorar mucho. En la morfología interna vamos a volver a hablar de esto, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio. Este es el pericardio fibroso. Este es el visceral seroso, pegado al mismo miocardio. Y este es el pericardio seroso parietal, que está pegado al fibroso, ¿no? Juntos, ¿cómo se van a llamar? Pericardio a secas. Nada más. Este visceral, clínicamente le llaman epicardio. O sea, los clínicos, los cardiólogos, epicardio. ¿Qué es el epicardio? El pericardio seroso visceral. Entre ambos, visceral y parietal, hay un espacio denominado espacio seroso, donde aproximadamente hay 50 centímetros cúbicos de líquido que permite el rozamiento, ¿ya? Para evitar la fricción entre esas capas para el corazón, haga sístole, diástole, ¿no es cierto? Más grande, más pequeño. Muy bien. La inflamación del pericardio, una pericarditis, que va a generar un mayor endurecimiento de la capa pericardio. Entonces, si el corazón tenía que hacer sístole y diástole y poder estirarse más, no va a poder. Va a generar insuficiencia cardíaca. Tener presente el pericardio. Ya saben que evita el sobreestiramiento. Ahí están las tres capitas histológicamente hablando, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, en el pericardio seroso visceral y parietal hay tejido epitelial simple y plano? ¿Por qué habría? Ya sabemos que todo el tejido epitelial tiene tejido conectivo, porque el epitelio es avascular, no tiene sangre, no se nutre por sí solo. Entonces necesita abajo, donde está su membrana basal, tejido conectivo que lo pueda alimentar. ¿Correcto? ¿Y por qué tendría que tener el pericardio seroso visceral parietal epitelio simple plano? ¿O no tiene? Y el nombre especial se llama mesotelio. El epitelio simple plano de la serosa se llama mesotelio. Por ejemplo, el epitelio simple plano en la cápsula de Bowman, ¿se acuerdan de la cápsula de Bowman? Tiene una pared visceral y una parietal. En la visceral, ¿cómo se llama ese epitelio simple plano, por ejemplo? Segundo año, ¿no? Son los podocitos, epitelio simple plano. Vamos a hablar de pulmones. El pulmón tiene una cavidad hueca al final que va a permitir el intercambio gaseoso oxígeno CO2. Si es hueco, está tapizado por tejido epitelial. Todo hueco está tapizado por tejido epitelial. ¿Qué epitelio tiene? Simple plano. ¿Cómo se llama? Ese sí sabe. Son buenos alveolos, sí, pero ¿cómo se llama ese epitelio? Neumocitos tipo 1. ¿Y por qué se llama tipo 1? Porque tipo 2 son. Porque hay tipo 2, supongo, ¿no? Porque será Carlos III. ¿Por qué? No me han dicho no me han dicho el doctor que no ha sentido pesa, me ha muerto mi tía Isabel y no me han dicho nada, ¿no? Pedí permiso a la jefa de departamento para poder viajar a los funerales, no me quiere dar, o sea, ¿qué puedo hacer? Me tengo que quedar, no hay otra opción. Bueno, así es la vida. ¿Pero por qué epitelio simplemente llamado mesotelio? Porque acabo de explicar que en ese espacio seroso había 50 centímetros cúbicos de líquido. Pero, ¿y por dónde va a llegar el líquido? ¿Quién lo va a dejar pasar? Ese epitelio simple plano, ¿no? Va a permitir, por ejemplo. ¿Ya? Ya no vamos a entrar más en detalle porque voy a ingresar a la histología aquí. Medios de explicación del pericardio. Que también estaba en el medicino anterior. ¿Qué vendría a ser aquí? Ligamentos, como va el esternón del pericardio, esternopericardio. Este que va de la vértebra del pericardio, vértebropericardio. Este que va del pericardio
¿Quién es este músculo? Pero yo le damos otra palabra que era un freno. Entonces, ¿cómo se llama este medicamento? Freno pericardio. Nada más, o sea, no hay que inventarse ni grabarse en memoria, ¿no? Solo ubicarse de a dónde va, eso es todo. Muy bien. La otra gráfica, como están viendo el pericardio fibroso. No se olviden que el seroso va a estar acá, perdón, el seroso visceral, ¿no? Visceral o epicardio. Se va a mirar y lo va a dejar mirar bien brillante, brillante. Muy bien, ahí se ha abierto mucho más. Esta cara del corazón, para ir repasando, está exactamente detrás del esternón. Detrás del esternón. Entonces, y también está adelante. ¿Cara qué? Anterior. Y como está detrás del corazón y de los cartílagos costales, ¿qué cara sería? Esternocostal. Esternocostal. Detrás del esternón y de los cartílagos costales, o anterior, que es lo mismo. Me permite ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, orejuelas de ambos lados, vena cava superior, aorta ascendente, el tronco pulmonar. Esta es una gráfica en forma oblicua para permitir ver el corazón y el pericardio fibroso. Yo ya capté el seno transverso. Este es el seno transverso de acá. Detrás del tronco pulmonar está más adelante, la aorta está más atrás, ¿no? Detrás de ellos está ahí. Pero ese pericardio visceral se va a refractar por sí solo. El pericardio visceral va a dar la vuelta y ¿en qué se va a convertir? En pericardio parietal, como estamos observando ahí. Entonces, el pegadito a pegadito, donde está el puntero, sería el pericardio ¿qué? Esa rojita. El visceral. Sube, si gustan ustedes. La parte más alta, cuando hablaba del pericardio fibroso, era el asta de Haller, ¿no? O es el asta de Haller. Da la vuelta y es el pericardio parietal. Y recuerden que el pericardio parietal está tan pegado al fibroso que hacen uno solo, ¿no? Así como ocurre aquí, también en la parte inferior. Entonces, hablar de pericardio visceral y parietal es uno solo que se da la vuelta por sí solo. Refracción. Y eso me permite ver dos estructuras: el seno transverso, que ya hemos hablado y hemos explicado un poco más, y el seno oblicuo o de Haller. Aquí también está el asta. Hay corazón. Lo han retirado. Hace un momento hemos visto el pericardio abierto por la parte anterior. Pero ya se ha abierto mucho más el pericardio y ha permitido retirar al corazón. ¿Y qué me queda? La parte posterior del pericardio fibroso, en el que me permite ver las 4 venas pulmonares, 2, 2, 2, 2, 2, 2, la cava superior, ya saben, el pulmonar y aorta, y abajo la vena cava inferior. Son las hojas que van a hacer la refracción. Entonces, esta zona, este espacio, corresponde al seno oblicuo. El de acá arriba, donde está la flechita negra, corresponde al seno trans. Lo que acabo de explicar, este corazoncito debería estar acá. Simplemente lo han abierto como las hojas de un libro, ¿no? Nada más. Se queda el pericardio para un lado y el corazón para el otro. Permitiendo ver si es la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares, que aquí también quedan, ¿no? ¿Ya? Ya no tengo que preguntarles de los nervios, o del nervio frénico derecho y izquierdo. Está bien clarito ahí, están ubicándose. El timo también. Se ha retirado el pericardio, ahora se está abriendo el corazón. Estamos hablando de acá. Brilla bastante. Este pericardio visceral incluso está cubierto de grasa. Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo hay un tabique, ventrículo, tabique interventricular, donde hay un surco intraventricular, donde corre la arteria
interventricular, o sea, todo es interventricular, anterior. Pero el corazoncito no lo vemos porque está tapado por grasa. O sea, vemos como si fuera toda una capa lisa prácticamente a la cara anterior, ¿no? En ese pericardio visceral. Se retira el corazón y es el seno oblicuo con las estructuras ya mencionadas, ¿no? Mayor aumento para que lo mires mejor. Es lo mismo, ya no voy a hablar. Aquí tenemos, por ejemplo, la cara posterior. Entonces tendría que ser, si es posterior, aurícula izquierda o atrio izquierdo, con las 4 venas pulmonares. ¿Dónde está ese dedito? ¿Cuál dedito? Este dedito. No, tenemos que 5 dedos y uno que está oculto. ¿Cuál? Este dedito. ¿Qué dedo es? El índice. No es lo real, es el índice. ¿Ya? ¿Dónde está el índice? En el seno transverso o de Teilé. El Teilé. ¿Quién es? La aorta. ¿Y más negrito? El tronco pulmonar. El tronco pulmonar está adelante y a la izquierda de la aorta. Está adelante y a la izquierda el tronco pulmonar. Entonces atrás y a la derecha la aorta y más atrás la vena cava superior. En ese orden. Perfecto. De irrigación está fácil. ¿De quién es rama las arterias pericardiofrénicas? Que va al pericardio. Pericardiofrénicas. ¿De quién es rama? De la mamaria. ¿Interna o externa? De la mamaria. Perfecto. También hay otras ramas pericárdicas que nacen de las arterias bronquiales, de las esofágicas y de las frénicas superiores. ¿Qué otro nombre tiene la pericardiofrénica? Estaba escrito, ya lo borré ya. Diafragma superior, van al diafragma. Muy bien, muy bien. Hemos abierto el pericardio fibroso por la parte posterior. Nos encontramos ahí al nervio vago y también a lo que es el esófago, ¿no? O sea, ya sea atrás del pericardio, no se olviden, mediastino poste y posterior. Integración, bien lo que habla. Lo de verde están haciendo en el pericardio y se va a C4, C3, C5. Entonces, cuando sale de un receptor y está ingresando, ¿es aferente o eferente? Cuando ingresa, ¿es aferente o eferente? Y cuando sale, primero es el estímulo o la respuesta. Si te quiero invitar al cine, para que tú me digas sí o me digas no, primero te tengo que invitar, ¿no es cierto? Como la doctora Rosana, que es de departamento mínimo, nos invitará una nota a fin de año acá a la promoción. Cool, ¿no? El segundo. Entonces, un estímulo. Ya siquiera se han despertado, ya han aprendido un poco. Están secos ahí. Entonces, el estímulo, que es la vía aferente, ¿no? Aferente. El estímulo y después puedo responder. ¿Qué sería la respuesta? Motora. Entonces, esta flechita de acá rojita, ¿me indica que está ingresando o saliendo? Saliendo. Entonces, las fibras verdes me indican la vía aferente del nervio frénico, sensitivo para el parietal. Pero estas medias, ¿qué color es? Mira, ya rojo, digamos. Como está saliendo, es eferente. Motora va para el nervio, para el músculo que nada más. Así de sencillo, sin complicarlo mucho. A ver, nos paramos un ratito, ya que han aplaudido ya la pasada por el gracias que tiene 20 minutos más. Aparato rápido, tiene las piernas, tiene lo que no tiene. O sea, músculo.